¿Cuáles son las canciones que permanecen del pueblo chileno en el exterior? ¿Cuáles son? El pueblo unido jamás será vencido. Bienvenidos amigos, amigas de UMAC Televisión, en el canal de la Universidad de Magallanes. En esta ocasión en Punta Arenas se dio el privilegio de una función, ya de varias funciones en realidad, de la presentación del documental Himno, la historia detrás de El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, dirigido por Martín Farías, con quien nos encontramos aquí en Punta Arenas, que hoy día en esta ocasión ha tenido la oportunidad de presentar el documental para la comunidad regional. Así que, Martín, bienvenido a esta conversación donde nos podemos indagar un poquito en este material que acabas de presentar, de estrenar. La primera pregunta es, ¿cómo surge la idea de hacer un documental sobre un tema musical, entre comillas, tan militante como es El Pueblo Unido Jamás Será Vencido? Sí. Teníamos desde hace muchos años con mi pareja, con Ailín, que somos el equipo realizador en realidad, nos dedicamos a la investigación musical. Entonces teníamos la inquietud de que pasaba algo especial con esta canción. Había algo muy curioso en el hecho de que se tocara tanto la canción fuera de Chile. En ese tiempo nosotros estábamos estudiando, estábamos haciendo nuestros doctorados en Reino Unido, en Escocia en particular, y veíamos que la gente allá conocía la canción. Y en otros países de Europa también la conocían, la tocaban, había gente que la tocaba en manifestaciones callejeras en distintos países, en Francia, en Bélgica. Entonces dijimos, pero ¿qué pasa con esto, no? ¿Por qué hay una cosa tan particular de que esta canción, que para nosotros es una canción tan chilena y que arraigada con una historia en particular, tiene también un arraigo fuera de Chile y una circulación tan importante, ¿no? Entonces ahí parte un poco la idea de que queríamos hacer algo con esto, no sabíamos bien qué, pensábamos que había que hacer una investigación. Y eso fue lo primero que hicimos y después luego decidimos llevar eso a un formato audiovisual para poder comunicarlo, para poder dar cuenta de la historia de la canción. En fin, para mí es emocionante escuchar de nuevo esta canción. Et la première fois où j'ai commencé à le jouer, j'ai eu des frissons de la tête aux pieds parce que c'est une chanson que me chantait ma mère. We learned that it is possible to combine music with political ideas. Pero en el proceso del documental, como tú señalas, descubrieron ustedes que había una universalidad mayor del tema de lo que el tema era en Chile. ¿Es así o no? ¿Es posible que en Chile haya menos conciencia de esa universalidad del tema? Sí, ¿Se dan cuenta de eso? Yo creo que cuesta dimensionarlo desde Chile, saber el nivel de arraigo que puede tener una canción local fuera de nuestras fronteras, ¿no? Entonces también uno a veces tiene la impresión de que se conoce, a veces nos llegan videos virales, por ejemplo en internet regularmente circulan versiones del Pueblo Unido en Japón, en Irán, han circulado en redes sociales, pero es distinto luego hacer una investigación y poder tratar de dimensionar exactamente cuál es ese impacto que hay en el exterior, si realmente están así, cuántas versiones hay de la canción, a qué idiomas se ha ido traduciendo la letra también de la canción. Entonces yo creo que eso nos da un panorama mucho más completo y mucho más en profundidad de lo que esa canción implica en términos de masividad en diferentes países del mundo. ¿Cuánto tiempo estuvieron investigando? Vamos a consultar a Ailín, pero ¿cuánto tiempo estuvieron investigando después de generar la propuesta audiovisual del documental? Claro, la idea partió en 2015 y empezamos a recopilar las versiones simplemente. En ese momento no sabíamos bien qué íbamos a hacer, pero empezamos a juntar las versiones que nos iban llegando. Cuando escuchamos de que había alguna grabación, la íbamos guardando en una carpetita para sacarla en el momento adecuado. Pero ya en 2019 nos pusimos a trabajar ya de forma más sistemática. Entonces yo diría que ahí empieza el proceso de realización del documental. ¿Y qué se propusieron audiovisualmente en cuanto al lenguaje? Sí, por supuesto. Lo que queríamos hacer desde un comienzo es que no queríamos quedarnos simplemente en un código del documental más expositivo, de que simplemente contáramos una historia de comienzo a fin de la canción y sus diferentes versiones, y que tampoco nos íbamos a poder limitar a dar cuenta de las múltiples versiones que habían, ¿no? A veces hay gente que nos ha dicho, pucha, pero no está la versión que a mí me gusta de tal o cual banda. Y claro, porque tuvimos que dejar más de 100 versiones afuera. Entonces,
imagínate la cantidad de versiones que no están en el documental, porque era imposible hacer esta especie de cronología de versiones, ¿no? Lo que queríamos hacer era poder hacer un documental en un código de documental creativo, ¿no? Que pudiera conjugar diferentes elementos, material de archivo que fuimos recopilando, algunos testimonios también de músicos, pero entendiendo que también queríamos reflexionar desde el audiovisual, incorporar algunos elementos más lúdicos, incorporar algunos elementos más irónicos también, que estuvimos conversando fuera de pantalla, ¿no? De que algunos materiales de archivo tienen un uso que nos saca un poco del relato, pero que nos dice otras cosas. Entonces queríamos tratar de conjugar esos elementos sin volverlo un documental experimental, ¿no? No creo que sea un documental experimental en ningún caso, pero que sí tiene algunos elementos que lo sacan de este relato más convencional, más tradicional. Ahí hay una cantidad de combinación entre imágenes de archivo, ¿cierto? De Sergio Ortega, de que cuenta un poco el tema de la significación del tema en sí. ¿Cómo van generando estas imágenes de archivo? ¿Cómo lo van consiguiendo y lo van incorporando al material? Sí, hay una serie de desafíos ahí porque en el caso de Sergio Ortega, que él es un compositor que si bien es muy conocido en el medio musical, sobre todo de la música clásica chilena, y en el exterior, por supuesto, él trabajó en Francia muchos años, hay muy poco material audiovisual de él, porque no es una figura tan conocida, no es una figura que se haya presentado tanto en escenarios, entonces hay pocos registros de él. Tuvimos la suerte de que una sobrina política de él le hizo una serie de entrevistas poquito antes de que él falleciera, y esas son varias de las que se ven en el documental cuando él sale ya más mayor. Hay otras grabaciones de cuando él era más joven, que las conseguimos a través del Museo de la Memoria, que tenía algunos vínculos tenían registros audiovisuales de él, y otros materiales que surgieron por distintas colaboraciones con personas que resguardaban algún material y que nos lo cedieron con mucha amabilidad para el trabajo. Pero es un desafío bien grande en términos audiovisuales porque aquí la tecnología de cámaras caseras y de cámaras de todo tipo tardó mucho en llegar, ¿no? Es difícil tener material de archivo de los años 70 o de antes, incluso aún más difícil, ¿no? Entonces siempre es un tema el trabajo de archivos. También hubo colaboración de un archivo de fílmico italiano, que ellos nos pasaron un material de Inti Illimani tocando en vivo la canción en Roma, que es también un material muy valioso que no se había visto en Chile prácticamente. Entonces también es una ocasión de sacar materiales a la luz, materiales que son súper poco conocidos y que salen a la luz con esta película. Hay una reflexión que voy a hacer, que creo que capaz que coincidas o no coincidas, que tiene que ver con que si el documental también es una reflexión sobre el lenguaje cinematográfico, porque partes con una imagen que está sobreexpuesta. Entonces yo me pregunto, y lo escribo en un comentario, puede ser algo experimental, puede haber sido un error humano, pero es el comienzo para justificar todo lo que viene después, ¿cierto? Sí. Este enlace que nunca se separa, porque eso es lo que menciona al comienzo con esta imagen sobreexpuesta. ¿Por qué parte por esa imagen sobreexpuesta? Totalmente, porque ese es un material que encontramos en el archivo fílmico de la USACH, de la Universidad de Santiago, que nos cedieron el material en forma gratuita, con mucha generosidad, para incorporarlo en la película, y es un material que tiene doble exposición. Entonces se filmó una manifestación que se hizo en el año 73 en Chile, y al mismo tiempo se filmó, quizás por error, no sabemos bien qué es lo que pasó ahí, se filmó un concierto del grupo Quilapayún. Entonces eso de alguna forma nos sirve a nosotros como una metáfora de decir, de alguna manera es indisoluble este vínculo entre la música y los movimientos sociales, los movimientos políticos, ¿no? Nos sirve como una metáfora para iniciar el relato, pero es un material que vuelve a aparecer a lo largo de la película. En diferentes momentos lo retomamos como una especie de recordatorio, ¿no? De qué es lo que estamos hablando, de qué es lo que estamos queriendo decir con todas estas versiones y con esta multiplicidad de presencias que tiene la canción en movimientos sociales alrededor del mundo. Sí, es impresionante cómo uno va descubriendo y que todos los antecedentes que ustedes van incorporando en el documental finalmente son como los antecedentes que si uno hace una consulta bibliográfica, son los elementos, ¿cierto? Las variaciones musicales que tuvieron, el grupo extranjero que finalmente se lo llevó también de exportación.
los diferentes relatos de cómo se concebió el tema. ¿Sienten que representaron la idea de la historia del pueblo unido jamás será vencido en el documental? ¿O que era algo que un gustito así como decir, nos faltó esto, pero el tiempo no daba? Yo creo que estamos felices con el resultado. Yo creo que es por supuesto una tarea imposible dar cuenta de todas las versiones o todos los recovecos que tiene esta historia, ¿no? Porque es una historia enorme de 50 años y de una circulación a nivel mundial. Pero estamos contentos con el resultado también porque queríamos o siempre pensamos que un documental sobre esta canción que tiene estas particularidades en términos de lenguaje también tenía que ser retratado en un documental que tuviera esos códigos a nivel de lenguaje y no simplemente en un documental que contara una historia de comienzo a fin, sino que pudiera entrelazar los tiempos históricos, ¿no? Que podamos saltar de un tiempo a otro, que podamos hacer estos juegos críticos, esta idea de un material de archivo que irrumpe y que hace un comentario sobre lo que estamos viendo, que son ideas que están muy conectadas con el teatro de Bertolt Brecht, con un montaje cinematográfico también que es un poco más crítico y que resuena de alguna manera con el contenido de la canción. Ortega era un gran seguidor de Brecht, un seguidor de Hans Eisler, eso aparece en el documental y de alguna manera queríamos también que la forma del trabajo diera cuenta de eso, de esas afinidades, de esas simpatías, que son un poco búsquedas por otro tipo de lenguaje cinematográfico, otro tipo de lenguaje musical, que se salga un poco de la norma y que nos diga otras cosas también. Como por ejemplo ese fragmento del documental donde colocan una serie de propagandas contra el comunismo. ¿Sí? Eso, sí. ¿Por qué surge esa idea de incorporar eso que se vuelve de repente como tan absurdo, tan irónico, tan sarcástico respecto a todo el material? Sí, bueno, ahí hay yo diría que dos cosas principalmente. Por un lado, que queríamos ayudar a situar en qué contexto surge la canción en términos políticos, ¿no? Que es un momento de gran confrontación entre los sectores democráticos, los sectores que estaban tratando de evitar un enfrentamiento armado o un posible golpe de Estado en el año 73 en Chile, y los sectores de la derecha, los sectores conservadores que estaban tratando de boicotear al gobierno por donde se pudiera y que fueron los que finalmente son los responsables de ese golpe de Estado. Entonces, este recurso audiovisual nos permitía hacer ese recordatorio, recordar quiénes son los enemigos de este pueblo unido, ¿no? Sobre todo porque eso era algo que estaba muy arriba de la mesa en esos años, la campaña anticomunista liderada por la CIA y por el gobierno norteamericano. Pero también, en términos formales, es una herramienta que nos permite romper, ¿no? Romper con el relato y sacarnos de este lugar quizás a veces un poco serio, y llevarnos a una cosa más lúdica. Y incluso mostrando la película, a veces la gente que hace comentarios muy pesados por internet dice, no, esto es pura propaganda comunista. Bueno, sí, es propaganda comunista. Hagamos el juego como si lo fuera, ¿no? Sabiendo que no es el caso, pero haciendo ese juego un poco irónico. Por eso creemos que funciona, porque nos ayuda a romper y el público siempre lo recibe con mucha risa también. Sí. Yo creo que las personas se sorprenden de que no es solamente un documental serio y solemne, sino que también te puedes reír o puedes tener un momento más lúdico. Una pregunta antes de terminar. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Eso podrías tú considerar, después de todo este trabajo, de que es un tema de la izquierda? Yo creo que sí, yo creo que es una canción que surge, los creadores son militantes del Partido Comunista de Chile en el momento en que crean la canción. No creo que la canción pertenezca exclusivamente al Partido Comunista de Chile, pero sí le pertenece a los sectores progresistas, a los sectores que han históricamente querido tener una sociedad más justa, tener una sociedad más democrática, y por supuesto que es difícil que los sectores conservadores que han estado todo el tiempo por seguir explotando a las personas más y más, difícilmente se van a identificar con una canción como esa, ¿no? Yo creo que es una canción amplia que le pertenece a muchas personas y el documental de alguna forma lo grafica, ¿no? Que trasciende fronteras y también se posiciona en distintos movimientos sociales, pero finalmente lo que une a todos esos movimientos sociales es un espíritu de vivir en una sociedad mejor, en una sociedad más democrática, donde los derechos sean para todas las personas, y ese mensaje, ese espíritu de la canción, a pesar de los años que tiene, sigue estando muy vigente, ¿no? Porque siguen habiendo esas necesidades.
menciona una parte del documental que, por ejemplo, con respecto a la muerte de Ortega, de que él nunca se enteró de que el tema había sido usado para una marcha de mujeres en el Irán de los ayatolás. Claro, ¿cierto? claro. Esos son antecedentes que, por ejemplo, mira qué interesante. Sí, hay una serie de cosas que, por supuesto, Ortega falleció en el año 2003, que él no pudo ver. Entonces nosotros hacemos ese comentario en la película de las versiones más actuales de la canción, o en Japón, donde el movimiento antinuclear también la usó como emblema de sus manifestaciones y la sigue usando hasta el presente, ¿no? Pero por supuesto que Sergio Ortega también tuvo la ocasión de conocer en parte el impacto de su canción. Hasta 2003 había ya una gran cantidad de versiones que se conocían en el mundo. Sí. ¿Con Quilapayún has visto el documental? Sí, tuvimos para el estreno estuvimos con varios miembros del Quilapayún, y ahora cuando tuvimos el segundo estreno en salas de la película con el apoyo de Miradoc, nuevamente también algunos de los integrantes que no la habían podido ver fueron a verla nuevamente. Y están contentos, también sorprendidos, un poco impactados de que de la circulación enorme que tiene, ¿no? Es quizás curioso porque el documental, si bien esta es una canción muy asociada al Quilapayún, el documental no se trata tanto del Quilapayún, porque se trata más de la circulación a nivel mundial, claro. Entonces ellos han estado contentos con buena recepción, sí. Y Punta Arenas, ¿cómo te ha sido Punta Arenas para ti y estar presentando el documental en esta ciudad, que también fue una ciudad con una gran historia y pasado de militante, tiene un antes y un después, ¿cierto? Y si el documental se está mostrando nuevamente es porque también la gente ha estado muy presente. ¿Y qué piensas de Magallanes, de presentarlo en Magallanes? Sí. Bueno, teníamos desde el comienzo muchas ganas de venir para acá, en particular cuando nos preguntaron a qué lugar de Chile les gustaría ir, dijimos a Punta Arenas nos gustaría ir. Y justo pasaba que la función anterior que hubo de la película no nos coincidía con un trabajo que teníamos que hacer en Santiago, entonces no lográbamos hacer coincidir las fechas. Entonces, gracias al entusiasmo del público que terminó pidiendo otra función de la película, pudimos ahora sí venir y nos da mucha alegría, ¿no? Porque es no solamente la ocasión de que el público vea la película, sino sobre todo de tener estos espacios de conversación, de diálogo a continuación de la exhibición, de tener un cineforo, de poder conversar con el público y escuchar esas impresiones, esa recepción, qué es lo que le llamó la atención, y las preguntas que puedan surgir de esa conversa, siempre lo hace una experiencia mucho más rica, ¿no? Una experiencia que vivimos de forma colectiva, un poco en el espíritu de la canción, ¿no? No quedarnos solamente con una experiencia personal, sino hacerlo algo colectivo. Sí. Martí, muchas gracias por entregarnos todos esos antecedentes. No, gracias a ti. Felicitamos, ¿cierto?, por el material que ha entregado de himno, la historia detrás del pueblo unido jamás se vencido, aquí para UMAC Televisión. La cosa empieza a crecer, así se empieza a crear una tensión que musicalmente desemboca en una consigna colectiva. El pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo es unido, jamás será vencido. En este proceso de conversación con la presentación de lo que fue en Punta Arenas del documental Himno, la historia detrás del pueblo unido jamás será vencido. Ya hemos tenido una conversación con su director, con Martín Farías, y ahora tenemos la oportunidad de conversar con Ailín Carmi, ¿cierto?, quien es co-investigadora de este material. Ailín, muchas gracias por tu disponibilidad para poder conversar y obtener más antecedentes respecto al material. Fuiste co-investigadora del material. Co-investigadora del documental y productora también. Y productora. Sí. ¿Cómo fue el trabajo? Porque finalmente el documental es el resultado. Bueno, toda película, ficción, documental es un trabajo de investigación. Más en el documental. Sí. ¿Cómo fue este trabajo de investigación? Sí, la verdad es que fue un trabajo largo porque la idea empezó como en el año 2015, más o menos, que empezamos de a poquito a recopilar canciones, a recopilar grabaciones, pero ya en 2019 empezamos ya más en serio, más dedicados a la investigación de este proyecto para realizar el documental, y fue una investigación bien intensa, porque era también algo
no solamente sobre Chile, que uno podría decir, bueno, investiguemos el origen de la canción, sino que fue el origen, pero además su salto por el mundo, su vuelta al mundo. Entonces era un tema bastante amplio y bien de harta información. Entonces fue bien entretenido porque fue también de buscar, bueno, como te decía, muchas grabaciones que son versiones finalmente distintas de la versión original, pero también de conversar con muchas personas, de realizar entrevistas a músicos y músicas que han interpretado y que han grabado esta canción en distintos lugares. Y creo que eso fue una de las partes más enriquecedoras del documental porque fue de conocer a personas que finalmente en la conversación, en la investigación, terminaron siendo nuestros amigos, nuestras amigas, de tanto que les preguntamos cosas, de visitar, de compartir, y creo que eso fue algo muy enriquecedor porque también nos dio luces de otras cosas que desde el comienzo no teníamos tan claras. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo el proceso de cómo la canción llega a Europa. Teníamos alguna noción de que la canción llegaba durante la Unidad Popular por un festival, pero no teníamos muy claro bien cómo había sido eso. Y luego pudimos conversar afortunadamente con las cantantes del grupo finlandés Agitprop, quienes nos contaron mucho más en detalle acerca de su visita a Chile, que estuvieron en La Moneda, que conocieron al presidente Allende, que eran como parte de una delegación también de músicos de distintos lugares del mundo que venían a acompañar el proceso, y ellas nos contaron cómo también que compartieron con Quilapayún bastante, cómo conocieron la canción, cómo la aprendieron, y que ellas la cantan en castellano, siendo que no es un idioma que hablen. Exacto. Entonces fue una historia bien, bien bonita en ese sentido. Y también ellas tenían, por supuesto, los afiches, los discos, todo en su casa. Y entonces fue una experiencia bien, bien bonita y que nos dio ese panorama más completo también. Y también otra cosa que fue bien importante fue darnos cuenta cómo la canción toma un arraigo en distintos lugares. Y eso, más allá, ¿cierto?, como de que uno pueda decir, bueno, es una canción como de un carácter universal, que a las personas les hace sentido, es bien distinto verlo en concreto, con personas de otros lugares, de otros países, que hablan otros idiomas. Por ejemplo, un caso así como, por poner un caso bien extremo, en Japón conocimos a las músicas y los músicos que la cantan allá, y la cantan en las manifestaciones antinucleares, movimiento medioambiental, que no tiene relación directa, ¿cierto?, con el origen de la canción, ni con una solidaridad con Chile. Es su propio movimiento social. Y la canción es parte de ese movimiento social. Uno lo ve con un ánimo exacerbado, muy lúdico, muy... Claro, es una versión mucho más festiva de alguna manera de lo que nosotros estamos acostumbrados. Sí. Entonces, esos procesos fueron súper... como que nos dieron un panorama más completo, pero también más profundo de lo que ha ocurrido con la canción. La cantidad de material y después lo que va quedando en el documental, ¿cómo podría decirlo si uno tuviera que decir en cuanto a porcentaje, cuánto quedó y cuánto quedó fuera de lo que investigaron? ¿O ya ustedes podrían ser que pueden ser quizás las personas más documentadas respecto al tema? Claro, porque en realidad hicimos entrevistas largas de 1 hora, quizás un poco más, a cada una de las personas que entrevistamos, pero finalmente aparecen fragmentos muy breves, ¿no?, como con frases muy específicas. Entonces, claro, es mucho lo que quedó fuera, tanto de las entrevistas, de las conversaciones, pero también de otros grupos, de otras versiones que, por supuesto, que no pudimos ir a conversar con las personas, o que no pudimos viajar, o que, qué sé yo, que ya las personas han fallecido. Entonces, por supuesto que hay mucho más que quedó fuera, pero también mucho más que se podría seguir investigando. Creo que es un tema que da para mucho y claro, como creo que decía Martín delante, son más o menos 130 versiones grabadas que hemos recopilado de la canción, pero en el documental no hay más de 20 de las que suenan, ¿no? Brevemente. Entonces, por supuesto, es mucho lo que quedó fuera, pero tratamos también de mostrar, de seleccionar lo que fuese más representativo, más icónico respecto a la canción, a las historias que queríamos dar cuenta.
Y en cuanto a la producción, ¿cómo fue ese proceso? Porque hay un financiamiento, hay viajes que hay que hacer. Claro. ¿Cómo fue esa parte, Mira, tu labor de productora? Sí, aquí creo que nosotros somos un equipo pequeño, somos los dos, tuvimos cierto apoyo también por parte de una periodista que nos apoyó también en un momento con comunicados, con gestión de prensa. Y sobre todo, creo que aquí lo más importante en este equipo de producción son los amigos y las amigas, porque como un equipo pequeño, también es un equipo austero en ese sentido. Nosotros tuvimos afortunadamente financiamiento del Fondo de la Música, de los fondos de cultura, de 2 proyectos relativamente pequeños, acotados, para hacer la investigación y para hacer la parte ya más de difusión. Perfecto. Sin embargo, no es un fondo apropiado para la realización de un documental, porque es un fondo que está pensado para hacer una investigación más acotada. Tuvimos también un apoyo de un proyecto de ANID, de un proyecto de investigación en música clásica y patrimonio vivo, que nos apoyó también económicamente y también con redes y mucho material para poder especialmente realizar el viaje a Japón, que es un proyecto que se llama Animupa, del que yo soy parte como investigadora. Entonces ahí digamos que tuvimos también esa otra, como nosotros somos musicólogos de profesión, tuvimos también ahí como un poco como las 2 patas, ¿no? Como tratando de tener apoyos desde el lado de la investigación, desde la musicología y también desde el lado cinematográfico un poco más. Pero finalmente es el apoyo de las amistades que nos fuimos haciendo en el camino, que nos dieron alojamiento, que nos recibieron, que en el fondo hicieron todo el proceso mucho más fácil. ¿Hay momentos así que puede decir como un momento de desánimo con respecto a la investigación, a la producción, que puedas señalar? No sé si de desánimo, pero sí de complicación, porque nosotros queríamos mucho. Nosotros desde hace muchos años sabíamos que existía este grupo en Japón que tocaba El pueblo unido jamás será vencido, que también toca El derecho de vivir en paz y toca un montón de repertorio de canción política internacional. Y en este contexto es que tocan estas canciones. Nosotros queríamos conocerlos, queríamos escuchar lo que tocaban, verlos en la calle, verlos tocando. Y hicimos una entrevista con uno de ellos, con Wataru Okuma, en plena pandemia. La hicimos por Zoom. Entonces, como con esto de las 12 horas de diferencia, uno a las 9 de la mañana, el otro a las 9 de la noche, logramos conversar un poco, pero con la dificultad del idioma, con las dificultades tecnológicas y todo, no era lo ideal que nos quedáramos con la entrevista en Zoom. Y con la pandemia, Japón fue uno de los últimos países en abrir las fronteras. Entonces, claro. En el momento, claro, fue muy, muy al último. Entonces nosotros ya teníamos bastante material grabado, habíamos ya viajado a Europa, habíamos grabado en Santiago, habíamos hecho casi todas las entrevistas y no estaba en la posibilidad de ir a Japón. Entonces eso fue un poco, más que frustrante, era como las ganas de que se pudiera realizar y medio como conformándonos de que no iba a poder entrar nomás, que íbamos a tener que hacerlo hasta ahí. Sin eso. Claro, y finalmente logramos al mismo tiempo recibir un financiamiento y se abrieron las fronteras y vamos, y fuimos prácticamente, en un mes resolvimos todo y fuimos para allá y ellos, claro, nos recibieron de brazos abiertos, porque también, o sea, viene gente del otro lado del mundo a escuchar lo que nosotros hacemos. Fue bien, bien impresionante, en verdad, sí. Y dentro también de ese proceso de investigación hay un material que uno diga, wow, mira lo que encontramos. Claro. ¿Hubo algo así? Sí, sí, mucho, ¿no? Sí, mucho. O sea, claro, lo de Japón yo creo que fue muy, muy así. Yeah. También algo que no teníamos contemplado, que creo que nos sorprendió mucho, fue en Alemania el coro Hans Eisler, que es un coro que todavía funciona, pero que viene de los años 70, creo, fines de los años 70. Y que funciona un coro de aficionados, de personas que tienen su trabajo, que después de la pega se van a ensayar al coro, que cantan básicamente canción política, pero en un formato coral a 4 voces, con directora musical y todo. Y logramos coincidir con ellos y poder ir a entrevistar a la directora, ver un ensayo del coro, y fue una cuestión que nosotros no imaginábamos que iba a ser así, y que fue muy bonito, porque la canción la cantan en alemán. Sí. Pero con una traducción de la letra, no es la letra textual. Entonces hay una persona que hizo una adaptación libre de la letra
al alemán con las rimas, poniéndole ahí como para que rimaran, pero además la canción habla de la solidaridad internacional que Alemania tenía que tener con Chile en ese momento bajo dictadura. Entonces, otra cosa, ya no se está hablando como de la canción que nosotros conocemos, sino hay una descripción mucho más específica, mucho más contingente también, y además el coro es precioso, o sea, suena súper lindo, y de gente que es aficionada y que va y canta porque le gusta cantar. Entonces creo que eso fue algo que no esperábamos encontrar y que encontramos. Entonces también eso nos dio esta como doble beta de la canción, de que tiene dos vidas paralelas, ¿no? Como una vida en escenario, de discos, de músicos profesionales, y por otro lado una vida en la calle, en grupos aficionados, en grupos que la cantan porque le encuentran un significado propio que tiene que cantarse aunque no sean músicos profesionales, que es parte también de su activismo. Tú tienes toda una razón, como decías, con la musicología, ¿cierto? De musicóloga. Sí. ¿Qué otras actividades, eventos has tenido con respecto a la investigación en cuanto a la música? Uy, montones, porque claro, a eso nos dedicamos. Entonces hemos tenido, bueno, con Martín realizamos un documental anterior, hace varios años atrás, que conversábamos con Jorge brevemente antes sobre los Cumaná, que es un grupo de Coquimbo, un grupo de cumbia de Coquimbo, y que el documental de Jorge también nos dio como una inspiración, el documental sobre los trianeros que hizo él, como que de alguna forma nos dio la inspiración para conversar también con los Cumaná y ponerlos también ahí, relevarlos en el lugar que ellos tenían, porque son historias, ¿no?, que van quedando olvidadas, que van quedando sin tanto registro, sobre todo cuando son historias de personas de regiones y que no son que no alcanzaron tal vez como una fama tan importante que perdurara como los materiales. Entonces, y que fue también algo que quisimos destacar en este documental, del tema de los materiales, de rescatar estas imágenes de archivo, de no solamente los músicos profesionales como Quilapayún, por ejemplo, o Inti Illimani, sino también esta fanfare de París que tocan en la calle, el grupo Coro Hans Eisler, que también son músicos aficionados, que probablemente no van a pasar a la historia porque son personas que hacen música en su tiempo libre, ¿no?, que no están buscando la fama en eso que hacen, pero sí nosotros consideramos que era algo importante relevar porque también es como parte de la vida de las personas. ¿Conocías Punta Arenas? Conocí a Punta Arenas, sí. ¿Qué recuerdos tienes de Punta Arenas? Puros recuerdos bonitos, porque yo tengo familia acá, o sea, mis primas vivían aquí, todavía mi tío vive acá, estuvimos con él hoy día en la mañana, ayer, así que sí, como hartas emociones y recuerdos bonitos de la infancia, y sobre todo este clima y estas vistas como tan extremas que son maravillosas, ¿sí? Y la última pregunta, en la investigación musical, ¿qué es cuando uno investiga sobre un tema musical? ¿Qué está primero? ¿Está pensando en el documental, las imágenes, la música? No sé si me entiendes la idea. Sí. O sea, ¿qué es lo primero? Tú que eres musicóloga, ¿qué está primero en la investigación? ¿Estás pensando en el documental o estás pensando en la investigación en sí, de lo que se está descubriendo con respecto a la música, y después en cómo eso se va a trasladar a imágenes? Yo creo que ahí depende, porque creo que no toda la investigación musical, al menos la que he hecho yo, la que ha hecho Martín, no siempre va al documental. A veces va a otros formatos escritos o en otras cosas, pero también creo que depende de todo el tema. Y en el caso de Himno, creo que fue bien de la mano las dos ideas, fueron bien de la mano. Fue como, esto hay que mostrarlo porque audiovisualmente es algo que tiene más impacto tal vez que algo escrito, o al menos una masividad o cierto como un encuentro más grande con las personas. Y por otro lado, que la canción también es algo que, o sea, todos los materiales audiovisuales que estaban en torno a la canción eran también importantes de ser mostrados, de ser oídos y vistos. Es como, creo que en este caso era algo que surgió más o menos de la mano. Perfecto. Oye, Ailín, muchas gracias por todo
la información que nos entregan respecto al proceso de investigación, porque igual la consulta es una investigación histórica también. Claro, sí. Está entregando hartos datos valiosos. Bueno, así que te agradecemos mucho a ti y a Martín. Agradecimiento por estar en Punta Arenas, haber presentado el documental, ¿cierto? Y bueno, que les siga yendo muy bien. Imagino que vendrán otros proyectos y estaremos al tanto de lo que venga con respecto a los futuros proyectos que van a desarrollar. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. También a ustedes, amigos y amigas, por esta entrevista a Ailén Carmi, co-investigadora y productora del documental Himno de Historia detrás del pueblo unido jamás serán vencidos, aquí para UMAC Televisión en exclusiva. Es una canción que está hecha en base a una consigna que es carne de nuestro pueblo desde hace mucho tiempo. La consigna dice: el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar, de manos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz que un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad, y en un amor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con